Buenas a todos. Una semana más a El Roleito Dominguero. Hoy, como ya habíamos acabado el DLC de la canción de Leliana y cronológicamente no corresponde otra cosa sino la campaña principal, vamos a empezar con la campaña principal, ¿vale? Entonces, vamos a hacernos un personaje desde cero, ¿vale? Esta vez sí va a ser mi personaje de la historia principal, esta vez sí vamos a levelearlo y a todo como correspondería, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a jugar? Vamos a, muy probablemente, jugar con un pícaro. ¿Por qué? Porque creo que es el que más se ajusta igual a mi manera de jugar y porque no me gusta tener que estar cambiando de jugador cada vez que quiero abrir un cofre. Hoy no hay agüita, hoy hay colitas sin azúcar con 35 euros porque hace un calor que no tiene ni sentido. Esto es aquí en Galicia. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. O sea, ahora nos están hablando del origen de los Darkspawn, ¿no? As monsters, the Magos first of the corrompidos. darks. En el velo. Veremos cómo es el tema del velo porque es como el nexo de muchas cosas buenas y malas. Unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. A ver, me podría hacer también un guerrero de destreza. Y tendría que llevar un pícaro aparte. Es que para mí la build casi ideal es tancardo, mago de daño, mago de curación y pícaro. Sinceramente, es que, claro, al hacerlo así, o sea, si quisiera hacerme un guerrero de destreza, ¿quién cambio? ¿El mago de curación? Podría hacerlo, pero no sé. Uf, ahora sí que estoy dudando. Vale, sexto va a ser tío de momento, ¿vale? Raza, humano, me da a elegir cualquier origen, elfo también. Y enano no me deja ser mago porque los enanos creo que no pueden ser magos. Tienen de base como el don del tema de la herrería y de toda la vaina y de trabajar con el lirio. Que el lirio es como, en este universo es como la piedra que da maná, piedra que tiene propiedades mágicas. Tienen ese don en las manos pero no son capaces, o sea, no pueden tener... No sé si se explica en algún momento, pero es que puede ser un enano pícaro incluso, ojo, ¿eh? A ver, me gusta el rollo de ser elfo, porque los elfos en este universo tienen como mucho racismo, ¿vale? Mucho racismo en plan en contra de ellos, entonces creo que va a ser fácil incluso meterse en el personaje, ¿no? Rolearlo a full, no por nada, pero a ver, no considero que España sea un país racista, ni mucho menos, para nada, pero sí que a lo largo de mi vida me he topado, como en cualquier otro lado podría ser, gente muy racista, entonces, y situaciones derivadas de un racismo profundo, entonces bueno.
No sé por qué, pero creo que podría rolearlo bien, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Vale, aviso que quiero llevar a Morrigan, ¿vale? Morrigan va a ser core para mí, es la waifu, es la gótica culona, entonces vamos a intentar de base llevarla siempre, romance con ella, incluso en el DLC del Witch Hunt vamos a ir a full, o sea, ya os lo adelanto, ¿vale? Esta va a ser esta runa, así. ¿Qué más? Aparte de eso, Alistar, obviamente, best friend, amigazo, brother, hermano del HUD, entonces también vamos a llevarle, va a ser nuestro tanque. Y ahí me surgen dos dudas, ¿vale? Yo puedo ser un guerrero de destreza y eso supondría tener que llevar a Leliana, por ejemplo, como pícaro, porque otro personaje pícaro que nos deja pillar es Zebran, me parece que se llama, que es el de los cuervos antivanos, y paso porque, bro, no, ¿vale? Y otra opción sería ser yo el pícaro y llevar un mago de curación. ¿Cuál es la vaina? Que una habilidad que me gustó bastante en el DLC de Liliana era lo del stun triple con las flechas. Entonces igual me podría hacer el mago de destreza. La vaina es que tendría que estar cambiando a Liliana constantemente para abrir los cofres y toda la vaina. Pero bueno, ¿por qué no? Bueno, no lo sé. De mago de curación quería llevar a Win y Win está bastante broken, tío. Está bastante broken. Aparte que con mi forma de jugar, la clase de pícaro tiene que ser lo de la pelea sucia. Creo que igual rolea mucho más a ser alguien con mucha labia y todo eso. Entonces, bueno, vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un elfo de arisano. Bueno, vamos a ver qué ponen. La mayoría de los elfos, otros esclavizados por los humanos, han perdido su cultura y se han degradado a una vida empobrecida en los tugurios de las ciudades humanas. Solo las tribus nómadas darisanas mantienen sus tradiciones, viven de sus arcos y se inclinan ante sus viejos dioses mientras vagan por los bosques. Los elfos pueden ser guerreros, pícaros o magos. Está bien. Beneficios raciales, más 2 de voluntad y más 2 de magia. Ojo, pícaros. Los pícaros son hábiles aventureros procedentes de todos los estratos de la sociedad. Todos los pícaros son hábiles en abrir cerraduras y detectar trampas, y por ello son miembros valiosos de un grupo. No son buenos combatientes de primera línea, pero si consiguen rodear al enemigo, sus puñaladas traperas tienen un efecto devastador. Las especialidades del pícaro son explorador, bardo, duelista y asesino. Yo, si me hago pícaro, explorador sería para el de las flechas, entiendo. Es que claro, Leliana es bardo, no tiene de base especialización, habría que gastarla y rebuildearla a partir de ahí. Entonces yo creo que me va a rentar hacerme este asesino o duelista o algo de ese palo y llevar a Win de mago de curación a saco, porque es que Win, llegado a un punto, está bastante cheta. Mauri, buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Mauri, bienvenido. Entonces, como decía, para rolear vamos a meternos todo bien, espero que sí. Sí, muchas gracias, tío. ¿También? Ok. No vamos a ser un elfo alisano, vamos a ser un elfo urbano, porque vamos a rolear como que el rollo de hostia, ¿vale? Como dice aquí, siempre has vivido bajo el férreo yugo de tus señores humanos, pero cuando un señor local reclamó su privilegio con la novia y arruinó tu boda, las tensiones raciales reprimidas explotaron en una ansia de venganza. Esto yo creo que cualquier persona migrante, como puede ser mi caso, puede haber vivido alguna situación parecida en algún momento de su vida, entonces creo que voy a poderlo rolear bien, o tomar elecciones que yo por lo menos tomaría. Vamos a darle. Entonces, ¿qué me renta? Ladrones, sí, pero ¿me lo voy a jugar a ladrón? Realmente no. Lo que sí que me voy a jugar es a destreza y un poquito de fuerza, pero destreza sobre todo, yo creo. Después, vamos a gastar obviamente en coerción, porque vamos a jugarlo full labia y necesito coerción. Vale, pelea sucia lo tenemos, lo cual está bastante chill. Bastante chill. El tema de las cerraduras lo voy a necesitar, me guste o no me guste. El tema del sigilo me molaría. Yo diría que sí, el tema del sigilo me puede reventar. Porque como voy a jugar en plan asesino que flipas, buscando la espalda permanentemente, vamos a jugar en normal, de tranquis, tampoco vamos a tal, porque igual que jugamos el DLC de Liliana, hay en dificultad normal. Ahí vemos como los elfos no dejan de ser prácticamente ciudadanos de segunda, si acaso, ¿no? Porque son prácticamente esclavos. Tienen que vivir de las migajas, ¿no? Here they live in a walled-off community known as the Alienage, working as servants and laborers when they can. Despite these hardships, Denerim's elves are a strong people who take pride in their close community. Poco se habla de que le ha dado un soberano por un pescado. Ojo. Until now. Ya puede ser un salmón entero. Mi prima es pelirroja. Por algún motivo. Vale, entonces, ¿cómo vamos a rolarlo? Este tío va a ser gracioso, va a ser chill, va a ser buen rollero, va a ser un tío con labia. Entonces, tu gran día, en teoría, veíamos en el principio de la lección del trasfondo que como que va a ser el día de la boda, que pasaban cosas, ¿no? Entonces, ¿qué diría? Porque sí que es verdad que los elfos hacen bodas por conveniencia y por arreglos y tal, como a día de hoy lastimosamente pasa en algunas culturas también, incluso en España, gracias a la importación de X contextos de población, pues se importan también ese tipo de cosas, lastimosamente. Entonces, bueno, ya dormido, bueno, un ratito más, vamos a decir, así de jajas. Don't make me use cold water again. You do remember what today is, don't you?
Estivalia. La boda de alguien, jodas por tu aliento y esto permite un borracho antes de mediodía. Hostia, no, tampoco así, ¿no? Vamos a decir, hacernos el tonto. No, you Estivalia. idiot. You're getting married today, and Soris too. That's what I came to tell you. Your bride, Nessiara, she's here early. Ojo, nos vamos a casar con una tal Nessiara. Estoy preparado. Vamos como digo, vamos a rolearlo en plan de jajas. Ya, entonces supongo que no tengo escapatoria. That's the spirit. Well, sort of. All right, I'll stop tormenting you. I should go talk to the other bridesmaids and find my dress. Oh, Soris said that he'll be waiting for you outside, so move it. Perfecto. Lo primero de todo vamos a guardar. No vaya a ser que... Vale. Y... ¿qué encontramos por aquí, por ejemplo? Cataplasma, trampa de grasa pequeña, traje de boda. Entiendo que me tengo que equipar el traje de boda, sí, ¿no? Hostia, llamo de profundidad. Ah, vale, estas son cosas por el tema del DLC, ¿no? Joder, sí que me dan cosas por... Tomo por Nari. Gastar una habilidad, coño. Pero sí, pero voy chetadísimo ya de primeras, tío. Vale, esto es porque, como sabéis, tengo la versión Ultimate, que estaba de oferta en GOG. No sé si seguirá, pero el caso es que estaba de oferta en GOG. Y pues bueno, pues te viene con bastantes cosas. De hecho, es una parte importante del inventario. 23, ojo. Vale. ¿Este qué es? Mi padre, ¿qué? Sirion. Good morning, my son. It's your big day. Oh, I wish your mother could have been here. Vale, la madre de nuestro personaje no está. Está muerta, puede ser. Y a mi padre, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué hoy solo? Porque mi prometida se ha adelantado. ¿Podríamos hablar del compromiso? Bueno, vamos a ser All right, time for you to go find Soris. coherentes The sooner también, ¿no? this O wedding sea, starts, the less chance sabemos you que esto two es parte have to escape. del lore de la cultura de los elfos y más de los elfos urbanos. Entonces, bueno, no vamos a salir un poco de la trama, ¿no? Gracias, padre. Vamos a dar las gracias. Oh, one last thing before you go, son. Your martial training, the swordplay, knives, and whatever else your mother trains you in, best not to mention it to your O betrothed. sea, que es tu madre la que te enseña a usar armas, ¿vale? Perfecto. Bueno, más tarde o más temprano se enterará. Son Later. los factores. Definitely later. Las mentiras no llevan We a don't ningún want to lado, see no chavales. troublemakers after all. Adaya made that mistake. Salvo si fueras Perro Sánchez, que entonces sí que te llevan a todo. Madre era una ladrona de primera. Claro, no vamos a echarle la culpa tampoco, joder. Encima she que was. me enseña su oficio, sea el que sea. Your ¿sabes? mother O sea, would have wanted you to have it. It's the very least I can give you as you start your new life. Go Wow. on then. I still have some things to do, and Soris is no doubt waiting for you. objeto recibido, pero... ¿qué? Exactamente. Anillo de memoria, supongo, ¿no? Supongo, sí, supongo que será esto. Ah, para recordar. O supongo que es el anillo con el que tengo que casarme. Con Jeff. Vale. Esto es la Elfería. Ya veis que no es para nada como la ciudad principal. O sea, hay una diferencia abismal en la calidad de todo, de las construcciones, de los materiales, de salubridad y tal. Así que bueno. Ya podéis hacer una idea, ¿no? Del rollo. I brought her diamonds, rubies, silver, and gold. But all she wanted was to be safe from the cold. A este tío ya está borracho, pero y es de día. No voy a juzgar a nadie por ello, pero es un día de bodas, ¿no? Estoy borracho, no pasa nada. What's a good word? Estás borracho. Me alegra que os esté divirtiendo. Sí. Bueno, solo estaba recogiendo los regalos de boda. Vamos a decirles. We thought that, Vaya. We thought cash would be better. It spends easier. Right. Se ha desmayado el otro. Yeah, we gathered up 30 bits. That's a pretty good wedding present for anyone. That it is. Much better than a present, yes? Sí, sí. Bueno, lo tradicional son 40 piezas. Vamos a hacer la primera tirada de persuasión, ya que nos hemos subido colección de primeras. A ver qué tal. Oh, you're right. Don't mind us. Estaría bien. We're a bit tipsy. Worth completamente. Here's 10 bits to top it off. Now you go celebrate your big day and we'll do the same. Big day. Lots of celebrating. Y este señor tan sensual soy yo, bro. Esta es la campaña principal, este ya es mi personaje, ¿vale? Este ya es el mío. Este va a ser mi elfo de los suburbios. Este vive en la Rambla, ¿vale? Para que te hagas la idea, bro. Bueno, no en la Rambla, porque la Rambla es súper céntrico. En el barrio de Gracia, bro. Así un poquito más... No sé, te estoy hablando así, como si conociera Barcelona como la palma de mi mano, y no es así. Vale, hay mucha gente para hablar, ¿eh? ¿Quién es el con el que realmente sí que tengo que hablar? No le falta ser un poco más negro para ser de la Rambla, sí, la verdad que sí. Bueno, aunque hay algunos
Si le pones el chándal del PSG, cuadra, ¿eh? Vamos a darle... Esto no... We're all happy for you and Source. I wish Se my wedding alegra. had been as grand as Whenever all I look, I this. just see the mother. The mother was far more delicate. It's the same sort of nose, you must admit. Tengo que encontrar a mi primo, en teoría, ¿no? ¿Esto qué les pasa? Vamos a ver. Padre de Many Nisa. blessings, young one. We hope to stay for the celebration, but we must be Hoy off. clase de árabe, sí. Sí. Pero debemos marcharnos. Se van a ir en el día de mi boda. ¿Por qué? Lo entiendo, buena suerte. No os quedéis en mi boda. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vais a ir? Lo lamento por vosotros. Adiós. A ver, tampoco vamos a preguntar qué ha pasado. ¿Por qué? The Porque tienen human que ir who en owns el día our de mi boda. building has decided to sell it for storage space. He decidido We can't venderlo. afford to live anywhere else here, so we're leaving Denerim. Vamos, que los han desahuciado, ¿no? ¿Y a dónde vais a ir? En plan... The Ostagar ruins. The army camp there is calling for laborers. We wanted to look for work in High Ever. But that's just not possible. No es posible. ¿Por qué no puedo hacer algo para ayudaros? Podríais quedaros en nuestra casa algún tiempo. A ver, sí, si yo me piro, quedará al sitio, supongo. All three of us in one room with you, your father, and your new wife. Are you crazy? Ah, claro, What my todavía no me voy husband means realmente, is ¿no? you're very generous, but we don't need charity to solve our problems. Vaya. Entiendo que deberíais aprender a aceptar ayuda. Adiós, pues. Muy bien, pero cuando os maten por los caminos, al menos conservaréis la dignidad. Adiós, joder. A ver. Tampoco voy a ser tan capullo. Pero es que realmente no tiene sentido, tío. O sea, ¿qué más le da estar apretados en vez de tener que... No sé. No sé, tío. A ver, yo creo que el 2 mejor que el 3, ¿eh? Goodbye indeed. Creo que la pelirroja no se quiere ir, correcto. Can I talk to you a Por cómo se ha moment? quedado. Pierden. Claro. I Cuento. apologize for my parents. They're too proud to accept help, much less ask for it. My parents will labor in the army camp, and they'll expect me to do the same. Pues nos but vemos en el class, pásalo I don't bien. love Gracias, brother. the idea Nos vemos, of being tío. surrounded by human soldiers who haven't seen a woman in months. Sí, que esta pava se la van a comer porque es un caramelito, tío. O sea, al contexto en el que quieren ir los padres, aunque crean que es lo mejor, igual este día no son las chavalillas, ¿sabes? Te ayudaría un poco de dinero, quizá deberías quedarte aquí. Ojalá pudiera ayudarte. Puede que a ti no te guste, pero seguro que yo sí, lol. Quizá deberías quedarte aquí, sí, es muy I probable. would, but my father would have to believe I have a future here. Déjame hablar con él, te ayudaría un poco de dinero. Vamos a hablar con él, tío. Really? All right. If you think that will help. Of course not. But bloodlines are important, that's all. Hello again. Isn't your wedding soon? Ajá, pero quiero hablar contigo sobre tu My hija. daughter? Sí, creo que se me ha ocurrido cómo podría quedarse aquí. I don't take advice from children, nor do I plan to split up my family. Now excuse me. Persuadir. Tirada de That's persuasión. unusual. I'm listening. Es alguien que prefiere mantener el animal. Debería quedarse con mi padre. I see. He'd shelter and provide for my daughter? Eso I es. don't know. What do you think, love? Well, she'd No be creo que el among padre me diga que no, family. tío. When Tiene que haber segura we've made gente. enough, we can return. And you, child? Your will, father. That's my girl. Very well. First she'll help us be away, then return to stay with your family. Thank your father for me. Thank you. I think the whole Vale. notion. Well, you've got the freedom to think so. You come from good stock. Vale, ¿qué tenemos de...? Hostia, no he leído nada de esto. La viuda en la Elfería habla con Soris. Shiani, que es la prima, la pelirroja, te ha despertado para decirte que tu prometida ha llegado antes de lo previsto. La boda se ha adelantado al día de hoy. Y no solo eso, va a ser una boda doble. Tu primo Soris se casa también. Seguro que está encantado. Voy a hablar con él. Vale, el padre de Nis ha accedido a dejar que se quede con tu familia cuando ellos se marchen al campamento real en Ostagar. O sea, que guay. Luego, continúa de primera. Esto es de los DLCs. El paso de Sulcher. Viaja al paso de Sulcher, donde un atribulado mercador espera con una oferta demasiado buena para ser cierta. Ojo, vamos a leer cultura e historia. Esto es importantísimo, ¿vale? Madre tuya de testáculo. Los elfos de las ciudades. Los humanos cuentan historias de Andraste, y para ellos fue una profetisa. No obstante, para nuestro pueblo fue una inspiración. Su rebelión contra Tevinter nos dio una ventana por la que ver el sol, y nos abocamos a ella con todas nuestras fuerzas. La rebelión fue breve, pero se vio coronada por el éxito. Aún después de que muriera la profetisa, luchamos por la independencia mientras el imperio empezaba a desmoronarse. Al final conseguimos la libertad y la tierra meridional conocida como los valles, y empezamos la
larga marcha hacia nuestra nueva patria. Lo pone en mayúscula porque entiendo que es un suceso histórico, ¿no? De histórico entre comillas, según el lore, ¿no? De importante. Como, yo sé, la guerra de las naves de Tolosa y toda la vaina, ¿no? La batalla, perdón. Allí, en los valles, nuestro pueblo revivió el antiguo saber lo mejor que pudo. A la primera ciudad la bautizamos como Al-Halamshiral, el final del viaje, y fundamos una nueva nación aislada, como tenían que estar los elfos, y patrullada esta vez por una orden de caballeros Esmeralda, que tenían la misión de vigilar las fronteras para evitar problemas con los humanos, ¿vale? Ya vemos que de base no hay muy buena relación en general entre humanos y elfos, ¿vale? Pero ya he sabido que la historia no acabó bien. Una pequeña fuerza de incursión élfica atacó el pueblo humano de Cruce Bermejo que había cerca, un acto colérico que provocó que la capilla tomase represalias y, con su superioridad numérica, se apoderara de los valles. Vaya. Por Dios. No fuimos esclavizados, como lo habíamos sido anteriormente, pero esta vez se nos prohibió que adorásemos a los antiguos dioses. O sea, que ellos no creen en Andraste como tal. O sea, que creen que existió, pero no le dan esa autoridad de deidad, ¿no? De decir, ok, como un poco lo que pasa con los musulmanes y Jesús, ¿no? De que creen que existe y hablan de él, y en el Corán se habla de Jesús incluso, pero no creen que sea el hijo de Dios. O no le dan ese... Aunque también dicen que supuestamente Mahmoud va a estar el día del juicio al lado de Alá y de Jesús, ¿no? Juzgando. Entonces, bueno, no sé, tendría que preguntárselo a alguien que realmente supiese ese tema, pero bueno, yo simplemente soy curioso. Sí se nos permitió que viviésemos entre los humanos, pero solo como ciudadanos de segunda clase que adoran a su hacedor, para olvidar una vez más los pedacitos del saber que habíamos conservado durante siglos. Auge y caída de los valles, según fue contado por Sarecia, Hagren de la Elfería de Pináculo, ¿vale? ¿Qué más? Cultura de las Elferías, ¿vale? Siempre ha habido Elferías, las ha habido desde que elfos y Shems es como llaman a los humanos, creo, viven en las mismas tierras. La nuestra ni siquiera es la peor. Dicen que la de Val Royos tiene 10.000 elfos viviendo en un espacio que no es más grande que el mercado de Denerim. Hostias, eso sí que está masificado, bro, y no Madrid. Al parecer sus murallas son tan altas que la luz del sol no llega al Venadal hasta el mediodía. Pero no os precipitéis en empezar a derribar murallas y pelearos con los guardias. Sirven más para impedir la entrada que para impedir la salida. No tenemos por qué vivir aquí, ¿sabéis? A veces una familia tiene una buena oportunidad y se compra una casa en los muelles o en las afueras de la ciudad. Con suerte vuelven a la Elfería después de que los secadores hayan arrasado su casa. Los que no tienen suerte simplemente acaban en la fosa común. Vaya. Aquí estamos en familia. Cuidamos los unos de los otros. Aquí hacemos lo que podemos por recordar las antiguas costumbres. Los orejas redondas que han salido ahí fuera están entre la espada y la pared. Nunca serán humanos, pero también se han ido. Y han renunciado a ser elfos. Ojo, hostia, pues esto es importante. Así como para entender un poco el lore. Como que tienen cierto rechazo a la gente que rehuye ser o vivir como un elfo, ¿no? ¿Qué sitio les queda? Pues ninguno. Sarecia, Harem de la Elfería del Pináculo. Bernadal, el árbol del pueblo. Las viejas costumbres se han perdido en su mayor parte. Cada generación olvida un poco más de la antigua lengua, un poco más de sus tradiciones, y las pocas cosas que conservamos se convierten en meros hábitos, pero su significado se ha perdido ya hace mucho. Lo mismo ocurre con el Benadal, el árbol del pueblo. Cada elfería tiene uno, me han dicho, o al menos lo tuvo. Cuando yo era una niña, entiendo que... bueno, esta es la cuenta de la tal Sarecia. Cuando yo era una niña, mi madre me contó que el árbol era un símbolo de Arlazán, pero ni tan siquiera ella sabía más. Conservar el Benadal ahora solo es un hábito. Muchas ciudades han dejado que el suyo se secara y muriese, y luego lo han talado para hacer leña. Hostia puta, no se han perdido nada. Entiendo. O sea, que esto es como todo, ¿no? Ahí lo he explicado muy bien. Yo creo que las culturas que de generación en generación pues siempre van olvidando según qué cosas, ¿no? Vale, estos son créditos XD, ¿no? Ya está, vale, perfecto. Buena dosis de lore. Vamos a ver quién es esta tal Dilwyn. Well, it's the lucky groom himself. Hello, dear. Now, love, he probably doesn't remember us. Oh, of course. I'm Dilwyn, and this is Gethon. We were friends of your mother's. We haven't seen much of you since... well... Vaya. Esta es la típica señora que cuando eres pequeño... Si eres... No sé cómo sería con... Si eres un niño español y te habrá pasado, pero si eres un niño latino, muy probablemente te ha pasado más de una vez que siendo niño o siendo adolescente o siendo tal, de repente aparecía una amiga de tu madre en casa, random como la que más, y igual que esta señora te dice en plan, ay, yo te cambié los pañales cuando eras pequeño, yo no sé qué, no sé cuánto, como esperando que tú reacciones o las reacciones con, oh sí, es esta persona. Literalmente lo que le ha pasado a mi personaje ahora mismo, ¿vale? Vamos a hablar bien de la mamá, obviamente. Adaya was beautiful and full of life and a bit wild. She wanted you more than anything. It's sad she never got to see you all grown up. We just wanted to see you today and express our good wishes. Bueno, por lo menos han venido, buenos deseos. Cualquier amigo de mi madre es amigo mío. It means the world to us to see you happy. We've saved a bit of money for this day. We'd like you to have it. Oye, to help start your new pobres y todo lo que tú quieras, pero aquí todo el mundo está aportando para la boda, Ojo, yo el día que me case, como vengo sin dinero... No va en broma. Es muy generoso por vuestra parte, me siento honrado, gracias.
Vamos a dar las gracias, obviamente, bro. Make her bless you. Otra cosa, no, pero hay que ser educado. Manda solo 15 monedas, pero bueno. No las 40 como los otros, pero... A ver, bro. O sea, son elfos, tío. La Codor. Esta gente no me aporta nada, ¿no? Soros is getting married? That's good. He needs a woman to look after. Vale, el primo está ahí, entonces ya sabemos por dónde va a ir la vaina. Hello there. Congratulations on the big day. Have you seen Soros? Lo estoy buscando, de hecho. Well, if you see him, ask him to come by and say hello, will you? Vale, o sea que cuando encuentre a Soris tengo que venir a hablar con este jambo, ¿no? A ver qué hay aquí. Libros. Nuevo códice, veamos. Códice. Cultura e historia, maravilloso. Cultura de Ferelden. Los fereldenos son un enigma. Como pueblo, solo falta que tengan un mal día para que vuelvan a la barbarie. Han rechazado invasiones de Tevinter durante toda la historia del Imperio con nada más que perros y su obstinada voluntad. Leíamos también en el DLC de Leliana que es verdad que para los fereldenos el tema de los perros, de los Mavaris, era como muy parte de su cultura. O sea que sí que tiene... Pero ya vemos por qué, ¿no? Si al final les han ayudado a rechazar invasiones y tal, pues es verdad que tiene sentido que les tengan muy alta estima y que haya mucha conexión con ellos, ¿no? Son el pueblo vasto, voluntarioso, sucio, desorganizado que de algún modo encumbraron a nuestra profetisa marcando el inicio de una era de las luces y pusieron en jaque al mayor imperio de la historia. Ojo con eso. Hay pocas cosas que podáis presumir con seguridad a la hora de tratar con ellos. Primero, que valoran la lealtad por encima de todo, por encima de la riqueza, por encima del poder, por encima de la razón. Segundo, que aunque no tienen nada en todo su país que podíais considerar excepcional, ellos están extremadamente orgullosos de sus hazañas. Eso es importante. Una cultura que se enorgullece de sí misma es mucho menos propensa a morir en el tiempo y a perder costumbres y a perder cosas que consideran importantes. Eso es súper importante la identidad, ¿no? Cultural de sus pobladores, de sus ciudadanos o de tal, ¿no? Tercero, que si insultáis a sus perros es probable que os declaren la guerra. Y por último, que una señal segura de que habéis subestimado a los fereldenos es creer que los habéis llegado a comprender. Ojo, Emperatriz Klein I de Orleis en una carta a su nuevo embajador en Denerim. Ojo con el tema, ¿eh? La verdad que bastante interesante. Me gusta saber todo este tipo de cosas. Soy muy autista, lo siento. What are you doing here? You should be getting ready for your wedding. Solo quería asegurarme que ibas a asistir. ¿Qué tienes para vender? Bueno. Of course I'll be there. Now shoo. A ver, ahora no tiene sentido comprar ni vender nada, la verdad. Sí, ya sé cómo se usa a diario. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, niño. Una raíz élfica. I'm gonna kill you and take your castle. Huh? Wham, you're dead. No fair. He stopped me. No vais a la boda. Sí, disculpa, seguid jugando. Aquí estáis jugando. Heroes and humans. She made it up. We each choose someone from the Elder Stories and do furious battles. I always win. That's 'cause you cheat. ¿Por qué, humana? ¿Por qué no jugáis como elfos? Do you know any stories about elven heroes? Duro, ¿eh? Duro. Then back to heroes and humans. I've got the barbarian army with me. I'm a Objeto maid, recibido. Ah, es por la raíz élfica, ¿no? Vale. a dragon, and the evil king. Vale, sí. O sea que ni los niños juegan a ser un héroe elfo porque no hay héroes elfos, o no se cuenta nada de héroes elfos. Entonces, wow, duro esto, ¿eh? Vale, sabemos que el primo está ahí. Luego hablo contigo, bro. O puedo hablar contigo de primeras. Well, if it isn't my lucky cousin. Care to celebrate the end of our independence together? ¿Aún podemos escapar? Are you insane? Where would you go? Into the woods to live with the Dalish elves? ¿Los Dalishanos? Remember your father's stories about happy wood elves living far from humans? Valendrian calls them Dalish. Not that we'd know where to find them. Besides, why would you run? Apparently your bride's a dream come true. Mine sounds like a dying mouse. Bueno, por lo menos dicen que la tía con la que nos vamos a casar está decentilla, ¿no? Vale, estoy seguro que buena chica. Vamos a relajarla al chaval, pobrecillo. Tiene que estar nervioso. Próximos 50 años, ¿cuántos no se en este universo? Vamos a... No sé si se dice algo. ¿Me han dado algo de códice? Sí, ¿no? Vale.
Vamos. Los elfos dalisanos, ojo. Estos son los que no viven en la ciudad. Tomé la carretera del norte, desde Valrollos hacia Nevarra. No Navarra, Nevarra. Con una caravana de mercaderes. A los 2 días escasos de cruzar la frontera orlesiana, fuimos asaltados por bandidos. Atacaron sin mediar aviso desde el abrigo de los árboles, cubriendo nuestros carromatos de flechas y matando al instante a casi todos los guardias de la caravana. Los pocos que sobrevivieron a la lluvia de flechas desenvainaron sus armas y corrieron hacia los árboles en pos de nuestros atacantes. Oímos gritos amortiguados por el bosque y no volvimos a saber más de aquellos hombres. Tras un largo silencio, los bandidos aparecieron. Eran elfos cubiertos de tatuajes y vestidos con pieles. Saquearon todas las provisiones y mercancías que pudieron llevarse de los mercaderes y volvieron a desaparecer entre los árboles. Ojo con eso, ¿eh? O sea que, ¿los elfos dalisanos también son bandidos? ¿O eran unos renegados del pueblo de dalisano? No lo sé, ¿eh? Supongo que podremos verlo más adelante. Según me informaron posteriormente, se trataban de dalisanos, los elfos salvajes que acechan desde la espesura los márgenes de las tierras colonizadas para atacar a los viajeros y las granjas aisladas. Esos elfos salvajes han vuelto a adorar sus falsos dioses y se rumorea que practican su propia forma de magia y rechazan toda sociedad humana. Su propia forma de magia, ¿eh? Ojo con eso. No es ni la magia de la capilla, ni magia, entiendo que de sangre, o sí, y la llaman distinto, no sé. Vamos a ver. ¿Qué más hay por hacer por aquí? El vainillo elfo, veamos. So you landed yourself a pretty little prize, did you? Excuse me if I don't congratulate you. Y está, que le ha dado esta baba. Vamos a preguntarle qué pasa. Don't act like you care. Your father has the money to get you a great match. Meanwhile, what did I get? A fat old man who smells like the docks and wouldn't know what to do with a woman even if he was sober. Lol. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Eso te iba a decir. You think you're better than me? Well, you're not. I may have got a poor match, but at least I have some dignity. Spoiled brat. Hey, you're gonna be late for your own wedding. Envidioso que flipas, bro. No te preocupes, no creo que empieces What sin if you're mí. wrong? How terrible that would be. The groom is supposed to be handsome and caring, and definitely not late. Only humans don't care about being respectful. ¿Quién te ha dicho eso? Father said it this morning when my brothers didn't want to get out of bed. He said they were acting like lazy humans. A ver, es que ser racista con la gente que es racista contigo es rebajarse su nivel, entonces... Well, there aren't any humans here, so I'll say what I want. Bueno, sí, verdad que eso se puede entender como lo que estaba diciendo para... Alms for a man... My lord, can you spare a coin for a man down on his luck? ¿Qué le ha pasado? I worked on the docks, living day to day, never knowing if my family would go hungry. The humans always left us the dangerous work, in the high beams of the warehouses or in the water. Lo de siempre. I was rigged up, cleaning the side of a ship, when it drifted against another, and my legs were crushed between. Magical ¿No healing recibiste curación? on an elf? Huh. The human foreman had me hauled out and dumped in an alley. Joder. My sons didn't find me until day's end. So now I live on the charity of those who don't even have enough for themselves. May the Maker's eyes look down with love on your day. ¿Cuánto le he dado? Bueno, una monedita de estas. Estos son piezas, ¿no? ¿Cómo se llaman los distintos tipos de monedas? Sé que el soberano es... creo que el soberano era la de oro, ¿no? La tocha. Vamos a ver con este que te estaba buscando, bro. There's the man of the hour. How are you, Soros? I'm well. Have you met my cousin? He's getting married today, too. Not formally, no. Blessings to both of you lucky grooms. Gracias. There's something you should know, Soros. My brothers won't be coming. They left to find the Dalish, you see. Ojo, a buscar a los dalisanos. ¿Te refieres a los elfos que aún viven en los bosques? Unfortunately, yes. Even Alarith swears that Dalish elves saved him on his way to Denerim. Nonsense. Ya está serio. Alrith el tendero. Ojo. Indeed. He told my brothers that when he was fleeing his homeland, he found the Dalish. Or they found him. I don't really remember. Well, I wouldn't worry about it. They were probably just taken in by another old story. Theodore, it was great seeing you. I'm sure your brothers will show up in a few days, embarrassed and hungry. I hope so. I should go. Best wishes to you both. Vale. Parece que ya va a ser
el momento, ¿no? Hostia, la prima. Vaya buenos visuales. Let go of me. Stop. ¿Este qué es? Hazte su mano. It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Vaya. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. Hay buenos visuales en los So vestidos. young and vulnerable. Touch me and I'll gut you, you pig. Please, my lord. We're celebrating weddings here. Silence, worm. I know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. ¿Que no? Se va a venir. Yo lo aviso ya. En el lore, el tío ha estado aguantando racismo toda su vida. Y ahora encima, el día de su boda, bro. Con su prima, con su esposa. Hermano. Aquí hay que sacar las garras. Aquí nada de mariconadas, hermano. No dejaré que sus humanos abusen de nuestra mujer. Hostia, una pedazo de rata, bro. He visto perros más pequeños, ¿eh? What's this? The two grooms come to welcome me personally. Vale, ¿qué vamos a hacer? Directamente agresivos. Vamos a jugarle con la labia para hacerle ver lo tonto que es. Y eso creo que probablemente hiere más que una buena hostia, ¿no? Que también se la vamos a dar si podemos. Me encantaría ponerte la bienvenida que me dice sí. Vamos a decirle eso. Do you have any idea who I am? Esa es. Matarlo. Y eso dos también. What? Oh, Maker. Pues entonces imagina lo que vamos a haceros. A ver, puedo meter a mucha gente en un lío en la Elfería, la verdad. Vamos a intentar apaciguar la vaina, ¿vale? You've a lot of nerve, knife ears. This'll go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. Entonces, esta fascinante misión debe ser nesiera. O sea, esta es mi... Pero está bastante bien, tío. Está muy bien, bro. Esta fascinante misión debe ser nesiera, sí. I am lucky to finally see you with my own eyes. O sea, casar, mano, en plan, hay que ser... Sure the two of you have a lot to Playmaker, ¿vale? discuss. Well, here Está we muy are. bien, tío. Va a ser un matrimonio concertado, coño, te ha tocado la lotería, tío. Para lo que podía haber sido. Ojo. Lo estaba hasta que te he visto, para que sepa que estoy I'm speechless. encantado con ella. I'm Pero es muy worthy of guapa, your tío. affection. O sea, Come on, objetivamente. cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't ¿Qué hay esos disappear bugs on us. visuales en la ropa? No entiendo. Or we'll hunt you down. Don't look now, but we have another problem. ¿Qué quieres decir? Another human just walked in. Otro Could be humano, one ¿eh? of Vaughn's or just a random Uf, y troublemaker. armado, bro. Either way, we need to move him along before someone does something stupid. Muy bien, vamos a hablar con él. Let's do this quickly. No me puedo creer que haya claseado, tío. Good day. Veremos. I understand congratulations are in order for your impending wedding. ¿Tienes algo que hacer aquí, humano? Vamos a preguntarle. I do. I believe, however, that I may have already found what I was seeking. Entonces supongo que te marcharás. I'm sorry, but I have no intention of leaving. Bien. He Mientras keeps no his moleste. composure even when facing down an unknown and armed human. A true gift, wouldn't you Este say? es el de la Valentin? tienda, ¿no? I would say the world has far more use of those who know how to stay their blades. It is good to see you again, my old friend. It has been far too long. Se conocen. Cualquier amigo de la anciana es bienvenido. Oh? Changing your tune so quickly? May I present Duncan, head of the Grey Wardens in Ferelden. Ojo, ¿eh? ¿Qué busca aquí un guardia gris? The worst has happened. A blight has begun. King Kalen summons the Grey Wardens to Ostagar to fight the Darkspawn horde alongside his armies. Yes, I had heard the news. Still, this is an awkward time. There is to be a wedding. Two, in fact. So I see. By all means, attend to your ceremonies. My concerns can wait for now. Very well. Children, treat Duncan as my guest. And for the Maker's sake, take your places. Please, do not let me interrupt further. We shall speak more later.
Vale. O sea, que luego quiere hablar conmigo, ¿vale? El humano que le preocupaba a Soris es Duncan, un guardia gris y viejo amigo de Valendrian. Ha venido a hablar con el anciano sobre algo llamado la ruina. En fin, esto no es cosa tuya ni de Soris. Es hora de casarse. Sube a la plataforma donde te espera tu prometida. Madre, cuántas cosas. Magia y religión, veamos. La ruina. Con su poder y sus triunfos, los señores magos de Tevinter eran hombres condenados a morir. Entonces, una voz le susurró al corazón. ¿Rendiréis vuestro poder al tiempo como las bestias de los campos? Sois los amos del mundo. Adelante, reclamad el trono del cielo y convertiros en dioses. Al igual que en el cristianismo, al final es las ganas de querer ser Dios, ¿no? No sé, lo que lleva a la corrupción máxima, lo que le pasó a Lucifer, lo que le pasó a Adán y Eva. Curioso. Trabajaron en secreto, una magia tras otra, con todo su poder y su vanidad, y se volvieron hacia el velo, hasta que al fin la frontera cedió. Sobre ellos un río de luz, ante ellos el trono del cielo esperando, bajo sus pies las pisadas del hacedor y a su alrededor los ecos de un vasto silencio. Pero al darle el primer paso hacia el vacío trono, una gran voz tronó, haciendo temblar los cimientos del cielo y de la tierra. Así se enderece la ciudad dorada, con cada paso que dais en mis salones. Maravillaos ante su perfección, pues es fugaz. Habéis traído el pecado al cielo y la ruina al mundo entero. Fueron expulsados violentamente, pues ningún mortal puede caminar en carne y hueso por el reino de los cielos. Ahora llevaba la marca de su crimen. Los cuerpos tan mutilados y retorcidos que nadie que los viera los tomaría por hombres. Ojo. A las profundidades del mundo huyeron, lejos de la luz. En la oscuridad perenne buscaron a quienes los tentaran, hasta que al fin hallaron su premio, su dios, su traidor, el dragón durmiente Dumat. O sea, este fue el que los tentó, ¿no? A ser... no sé cómo es el nombre de este pecado, tío. Pero es el querer ser Dios, tío, ¿sabes? El decir, no, yo merezco más, yo soy más, no sé qué. No sé cómo se llama, no me viene ahora mismo la palabra en castellano, tío. Su mácula pervirtió incluso al falso Dios, y el que le susurra despertó al fin, presa del espanto y el dolor, y les ordenó que sembraran el caos sobre el mundo. La primera ruina, de Teónides 8. Vale, cultura e historia. ¿Cuál nos han dado? 2. Los guardias grises. La primera ruina llevaba ya 90 años causando estragos. El mundo estaba sumido en el caos. Un dios se había levantado, perverso y corrompido. Los restantes dioses de Tevinter permanecían callados, escondidos. Todos los escritos que hemos recuperado de aquella época están llenos de desesperación porque todo el mundo creía, desde los arcontes más grandes hasta los esclavos más humildes, que el mundo tocaba su fin. En la fortaleza de Weishaupt, en las desoladas Anderfells, se produjo un encuentro. Soldados del imperio, curtidos veteranos que en toda su vida no habían conocido más que una guerra desesperada, se reunieron. Cuando partieron de Weishaupt, habían renunciado a su juramento para con el imperio. Ya no eran soldados, eran guardias grises. Ojo. Los guardas empezaron una campaña agresiva contra la ruina, contraatacando los engendros tenebrosos, recuperando tierras que se daban por perdidas. La ruina distaba mucho de acabar, pero sus victorias llamaron la atención y muy pronto recibieron la ayuda de todas las naciones de Tedas. Crecieron en número, así como en reputación. Finalmente, durante el año 992, el imperio de Tevinter se enfrentaron al archidemonio Dumat en las llanuras silenciosas. Ojo, o sea, al demonio este que le empezó todo, ¿no? Un tercio de todos los ejércitos del norte de Tedas se perdió en la refriega, un tercio, hostias. Pero Dumat cayó y los engendros tenebrosos se retiraron bajo tierra. Pero aquello no se había acabado. El imperio adoró antaño a 7 dioses: Dumat, Zaikiel, Tot, Andoral, Razícale, Lusacan y Ulcemiel. Tengo que entender un poco mejor el tema de los dioses y el hacedor, porque entonces estos, o sea, el hacedor es como superior a estos, entiendo. Estos son subdioses o dioses inferiores, como en el panteón griego, ¿no? No sé. 4 se han levantado como archidemonios de estos 7. Los guardias grises han montado guardia durante las eras, sabedores de que la paz es precaria y de que su guerra continuará hasta que el último de los dioses dragones haya desaparecido. De Ferel, de un folclore e historia de la hermana Petrín, erudita de la capilla. Los engendros tenebrosos. Los que quisieron apoderarse del cielo por la fuerza lo destruyeron. Lo que fuera áureo y puro tornóse negro. Los que fueran señores de los magos, los más brillantes de su era, ya no fueron hombres sino monstruos. Terónides 12.1. El pecado fue la comadrona que ayudó a traer a los engendros tenebrosos a este mundo. Los maeses cayeron de la ciudad dorada y su destino arrastró al de todo nuestro mundo, porque no estaban solos. Nadie sabe de dónde salieron los engendros tenebrosos, una tenebrosa parodia de los hombres que medra en los rincones más oscuros, creciendo en número como haría una plaga de langostas. En las incursiones suelen tomar prisioneros y arrastran a sus víctimas vivas a los caminos de las profundidades, pero todas las pruebas demuestran que es para devorarlas. Como las arañas, parece que los engendros tenebrosos prefieren que su comida aún respire. Quizás sea que simplemente los genere la oscuridad. Ciertamente sabemos que el mal no tiene problema en perpetuarse. La última ruina fue en la era de las torres y volvió a golpear contra el corazón de Tevinter, extendiéndose por el sur hasta Orleis y al este hasta las marcas libres. Las plagas llegaron hasta Ferelden, pero lo agostador e intrincado de la tierra las contuvo bien tras nuestras fronteras. Aquí los engendros tenebrosos nunca han sido más que materia de leyenda. En las tierras septentrionales, no obstante, especialmente en Tevinter y las Anderfells, dice que los engendros tenebrosos merodean por el interior, alimentándose de granjeros de las afueras y aldeas aisladas, y son una amenaza constante. 2 entradas de personaje. Duncan.
Hombres y mujeres de toda la raza, guerreros y magos, bárbaros y reyes. Los guardias grises sacrificaron todo para contener la oleada de oscuridad y prevalecieron. Al igual que muchos otros, Duncan abandonó el apellido de su familia cuando se unió a los guardias grises. Se trata de un gesto simbólico de cortar lazos. Sin embargo, en este caso podría decirse que fue muy conveniente para él. Su madre era de las Underfells y su padre era de Tevinter, pero pasó su niñez en las Marcas Libres y Orleis. Su gente estaba en todas partes y su hogar en ninguna. Le entiendo. Se le encomendó la casi imposible tarea de dirigir a los guardias en Ferelden, un reino que había expulsado a la Orden hace un par de siglos, pero él se dedicó a buscar nuevos reclutas enfrentándose a las sospechas y la hostilidad de los lugareños. Valendrian. No debemos olvidar que nuestra fuerza radica en la entrega a la tradición y a la comunidad. Toda Elfería tiene un Hanren, un anciano. Corresponde al Hanren organizar los matrimonios de los que no tienen familia, negociar con los guardias cuando hay problemas y actuar como alcalde y segundo padre de los habitantes de la Elfería. Bueno, ya sabemos por qué se le respeta tanto, ¿no? El título, al igual que muchas otras cosas, es un vestigio de los tiempos de Arlazán, pues un Hanren no ha de ser necesariamente la persona más anciana de la comunidad, ni siquiera tiene por qué ser anciana. La tradición entrega el puesto al alma más anciana, más sabia, más astuta y más equilibrada. Valendrian lleva siendo Hanren de la Elfería desde los 30 y pico años. ¿Y cuánto vive los elfos en este universo? Es lo que quiero saber. Porque sé que hay universos en los que viven como cientos de años, ¿no? Como puede ser, o que son inmortales prácticamente por edad, como el Señor de los Anillos, puede ser. Vamos a casarnos, gente. Oh, Soros. There you are. I was afraid you'd run off. No, I'm here. Fellow groom in tow. Good. I'm so pleased to finally do this. Looks like everyone's ready. Vamos a darle aquí emoción porque realmente esta chavala es guaparda, tiene pinta de ser maja y pues no sé, tiene pinta de simpática. Perhaps it won't be so tragic after all. Vamos a ver la Friends and family, today we celebrate not only this joining, but also our bonds of kin and kind. We are claro, el clérigo. No sé si hay... No tiene sentido que haya clérigos elfos, ¿no? Porque no creen. Andraste, the Maker's prophet, freed us from the bonds of slavery. Bueno, sí, ¿no? As our community grows, remember that our strength lies in commitment to tradition and to each other. Thank you, Valendrian. Now let us begin. In the name of the Maker who brought us this world, and in whose name we say the chant of light. Buah, vuelve ahí el otro. My lord, this is an unexpected surprise. Sorry to interrupt, Mother, but I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. My lord, this is a wedding. If you want to dress up your pets and have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Nah, claro, para ellos no we're somos here ni, for a ni good personas, time, aren't we, boys? Just a good time with the ladies, that's all. Let's take those two. The one in the tight dress and... Where's the bitch that bottled me? Over here, Lord Vaughn! Let me go, you stuffed shirt, son of a... Oh, I'll enjoy taming her. And see the pretty bride. What do we do? Ah, yes. The uppity runt that thinks he's worthy of speaking to me. Don't worry. I'll return whatever's left in time for the honeymoon. Te mataré. I live in fear. Back to the palace, boys. Yo ya he anunciado mis intenciones y el que avisa no es traidor, ¿eh? Are you all right? Las mujeres están bien. Vaughn took Shiani, Nessiara, Valora, and the rest of the women in the wedding party back to the palace. The Elder is talking to Duncan, that Grey Warden. Everyone is getting upset. A ver, es que se han pasado 3 pueblos, tío. Claro que están alterados, no me lo puedo creer. Me neither. We should see if we can help. They're by the tree. Vale, vamos a guardar otra vez. ¿Puedo hablar con el elfo borracho? ¿Puedo hacer una turba? You go get those girls. Please, all of you, listen. I know you are upset and with good reason, but there is nothing we can do. Madre mía, este siempre... He's right. Running after them will just No make podemos matters hacer nada, no worse. podemos hacer nada. Este So tiene we que ser do el nothing. hijo. They took my sister. Ese hombre no puede salirse con la suya, obviamente.
You talk like he hasn't got away with it before. Normally I'd counsel patience. Unfortunately, stories about the Arl's son and his appetites are most disturbing. Podemos hacer algo ya. But what can we do? We're talking about the Arl's palace. Even with the Arl and his knights gone, it'll be guarded. Elder, may I offer a suggestion? I work inside the palace. I could sneak one, perhaps two others in through the servants' entrance. Nobody will notice an extra pair of elves looking around. Si las mujeres están allí, habrá que luchar. If anyone can get in and out alive, it's you. I hate to say it, but it's true. Your mother taught you well. You could do this with Soros's help. For that, you will need weapons. Allow me to offer you my own longsword and bow. A man should be able to defend his loved ones properly. Gracias, Duncan. Then your path is set. I pray the Maker looks on it with favor. You're all insane. The guards will burn our homes down around us. Enough, Elva. You've had your say. They shall try. For their own honor and the honor of the women, you must trust in the Maker. I'll make sure the way is clear. When you're ready, meet me at the alienage gate. Vale. La vaina es... Duncan, ¿me vas a dar Are tus you espadas? prepared for what you're about to do? Siento rabia y ansia de matar. ¿Qué tal eso? Hombre, sí. You must tame your rage. An enraged fighter makes mistakes, perhaps fatal ones. Clarity of thought is the path to victory. No lo olvidaré. If I have assisted you, then I am pleased. ¿Sabes algo sobre Boba? His father is a decent enough man, but no friend to the Grey Wardens. Rumors say Vaughn is far too wild and a poor heir. En tal caso no le echarán en falta. I doubt that. If something happens to Vaughn, dire consequences are likely. ¿Vas a contarme de una vez a qué has venido? To find recruits. I had hoped to speak to you, but your elder outmaneuvered me. I suspect this is why your wedding was moved forward, in hopes that I might let you remain. Valandrian did the same thing when I came to recruit your mother. Hostias. A ver, yo sé que ya la madre era diestra, o sea que preguntar esto no tiene sentido. See to the task at hand. We can speak of your future later. Vale. Valandrian. You must hurry to the palace. You've always been so clever, so resourceful. I thought you might become a merchant, or... When Duncan sent word he was returning, looking for recruits, I panicked. To be a Grey Warden is a noble calling, but the path is lonely and painful. I hope you understand. I had your best interests in mind. No te preocupes, anciano, lo entiendo. You are generous to be so forgiving. Grey Wardens are needed, especially if a blight has begun. I had no way of knowing that was the case. But we can speak of such things later. For now you have much to do. Vale. ¿Qué armas tengo, tío? Espera, vamos a... Nuevo nivel. Vamos a darle destreza para llegar al 20 ya de una. Lo mismo, curación. No tengo todavía... Bueno, joder. Aquí entrenamiento de combate mejorado. Vale. F, ¿no? Entonces tendría que haberme puesto eso. Por cierto, vamos a gastar cosas, ¿no? Ya que tengo. Esto, por ejemplo, lo voy a usar. Y esto también lo voy a usar. Total, tío. Vale. Vamos a meterle fuerza también para hacer bastante más daño. Esto. Vale. Y ya está. No me daba otra cosa más. Y lo que decía de armas que tengo. Tengo una daga. Espada larga. Las ballesta. Vale, esto te lo voy a poner a ti. Aquí. Y... la daga te la voy a dar a ti. Esto te lo voy a dar a ti. Botas de Adaya. Botas ligeras, armadura +1. Probabilidad de esquivar ataque. Hostia, qué guapo esto. La pata del león. God. Pues a ti te voy a poner las de Adaya, tío. Reduce la hostilidad. No sé si me compensa, porque... Pero bueno, mejor eso que no tengas nada, la verdad. Lleno de profundidades. Pesado. Pues... supongo que se lo puedo poner a Solis. De momento. Astucia +3, esto me sirve.
Esto. Y armadura masona. Esto vamos a poner eso aquí. Resistencias aquí. Yo me voy a quedar esto. Penetración de armadura, regeneración medieval en combate, crítico. Uf, el crítico me renta bastante. Reduce la hostilidad en combate. Efectos curativos recibidos. Bueno, de momento no tengo nada que me cure, así que vamos a ponerle este. Y este sí que vamos a meterle regeneración de salud. Y la constitución y regeneración de salud. Yo creo que de momento ni tan mal. ¿Puedo comprar y venderle cosas a este tío? Yes. A ver qué tienes para mí. No te preocupes, hermano. ¿Tienes armas o equipo? You know weapons are banned in the alienage. Even possessing one is punishable by... Look, be careful out there. No me vas That's all I'm saying. Ah, vale. Pues nada. Bastante salge, ¿no? ¿Esto lo tengo en la mano buena? Sí. Vale, pues vamos. ¿Dónde está...? Mendigo, ¿dónde está el tío? En otra salida, ok. Pues se vienen cositas, bro. Tengo hambre, ¿eh? Padre, unas palabritas aquí. My son, I don't know what to say. Deseame suerte. May the Maker guide your heart and hand. Sé que estoy haciendo lo correcto. Vamos. Oye, tú te puedes... It's a terrible shame. No. You made it. Unas moneditas. I sent word ahead to get the servants' entrance unlocked. Are you ready to go? Vamos. ¿No hay oferta de ropa? I've got some things. You can change on the way. Vale. Estoy cambiado, pero no me han quitado la armadura. Vale, perfecto. Vale, lo primero. Esto va a ser lo primero. Esto bastante más situación. 1, 2, 3, 5. Esta vamos a poner en el 6. Esta vamos a poner en el 5. Y esto sí. Vale, a ver. Ah. Vale. Ah, está aquí. Dime que me vas a soltar. There is no hope for you now. I'll defend myself. I will not falter. Dime que me sueltas loot de algún tipo. Maza, escudo, perfecto. Entonces, brother, Soris, tú vas a llevar el escudo, vas a ser un poco tanky, ¿vale? Y la maza es mejor que lo que tienes, no. Vale, pues nada. La cosa es, esto es mano hábil, ¿no? Y la que tengo yo es a una mano, ¿vale? Aquí... Yo voy a lootear, O sea, voy a lootear. Voy a pegarme con todo el mundo y voy a matar a todo el mundo que pueda. Of course. Yes. Bueno, igual esto no me ha salido tan bien, yo creo. You have forced my hand. That's for ruining my wedding. Joder, ¿cómo puedo fallar tanto, tío? Entrada de códice, Mientras este se pega con este. ¿Tú qué? Very well. Yeah. Now you die. I'll do it. Will be done. Vale, la cosa es tú. Defensor pero agresivo, bro. You are forced my hand. Vale, por la entrada principal no creo que pueda entrar. Y tampoco creo que sea buena idea. La cosa es... Voy a seguir por el camino principal, me da pena. Es que quiero farmear experiencia. O sea, este personaje me lo quiero levelear a saco. Oye. Creo que... No sé si... Oh. Hermano. ¿Por qué no viene? Luchador. Agresivo.
¿Por qué no pega? Estoy flipando. A ver, así cuanto más guardias le matemos, bro, menos van a tener para represaliar nuestras acciones posteriormente. Vale, esto ya es una entrada, lo cual está bien, pero quiero explorar todo, ¿vale? O sea... This is it. There's a guard posted inside, but he's usually drunk or asleep. ¿Y dónde encuentro a Bogan? He might be in his quarters, the north side of the palace. ¿Y dónde habrán llevado los I tíos? don't know. They'll be entertaining Vaughn and his men, I imagine. Maybe. ¿Nos ayudará alguien But cuando estemos don't think dentro? every elf you see is your friend. Plenty of bootlicks would sound the alarm for a pat on the head. Vale, Good luck. Keep your wits about you. vale. Pero yo quiero explorar antes, bro. Can we not drive these animals off? After you, cousin! Farmear experiencia, bro. Voy a farmear experiencia, o sea, eso ya. That was close! You will pay for that! Vale, había otro por ahí al fondo. Salimos de combate, recuperamos, ok. ¿Esto es un guardia o qué es? Let's end this quickly! Parece que no, pero todo esto es experiencia, ¿eh? ¿No? Sí. Que tengo 359 y 2500, vale. ¿Qué más? Y no hay nada que pueda hacer, nadie que pueda hablar. Vale, por ahí nos colamos en su momento con Leliana para los papeles. Y otro Mavari, vale, perfecto. 2 Mavaris más. Bueno, pero ese no me ha visto, perfecto. Ven. Que sí, bro. As you say. Vale, de locos. Y vamos a matar al último. Esto me sigue dando experiencia, ¿no? Sí, me está dando experiencia. Quiero farmear la experiencia, o sea, me voy a hacer todo. Todo lo hacible. Oye, este tío, ¿por qué se queda quieto? ¿Puedes venir, tío? I need to be brave! I am ready. Vale. Y esto ya es dar la vuelta, ¿no? Por donde hemos venido, así que de locos. Hemos farmeado toda la experiencia posible de esta parte del castillo. Vale. Vamos a recuperar a nuestras waifus. Espera, creo que me he confundido. Y esto lo quería poner en el 5. ¿Puedo matar a ese guardia, tío? No. Limpiador. Intruders! Sound the alarm! I don't know if I can do this. Intruders! Intruders! Sound the alarm! Oh. I don't know if I can do this, cousin. You will need to fight Pero, shortly. tío, si quería pegarle de primera, no me ha dejado. Die quickly! This isn't too bad. You have forced my hand! Dime que me sueltas cosas. Sí. Very well. Cota de malla, de locos. Vale, cota de malla es ligera o es pesada. Intermedia. Bueno, yo no tengo nada. Pero quiero usar ligera, la verdad. Así que se lo vamos a poner de momento a este pavo. Vamos, medianamente guay, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí?
Anillo de hierro, todo esto no va a servir para vender. Por cierto, había una entrada de códice antes que no... A ver, si os habéis infiltrado en el palacio para rescatar a vuestras prometidas y a las demás invitadas a la boda. Magia y religión. Los mandamientos del hacedor. Estas verdades me ha revelado el hacedor. Así como solo existe un mundo, una vida, una muerte, solo existe un dios que es nuestro hacedor. Son pecadores quienes conceden su amor a falsos dioses. La magia existe para servir al hombre, nunca para gobernar. Malvados y corruptos son los que toman este don suyo y lo utilizan contra sus hijos. Se les llamará maléficas, los malditos, y no encontrarán descanso en este mundo ni en el otro. Todos los hombres son obra de nuestro hacedor, del más humilde esclavo al más noble de los reyes. Aquel que dañe sin media provocación a cualquiera de sus hijos será objeto del odio y la maldición del hacedor. Los que levanten falso testimonio y engañan a los demás deben saber esto. Solo existe una verdad. Nuestro hacedor lo sabe todo y juzgará sus mentiras. Todas las cosas en este mundo son finitas. Lo que gana un hombre, lo que pierde otro. Aquellos que roban a sus hermanos y hermanas atentan contra su sustento y su paz de espíritu. Estas cosas no complacen a nuestro hacedor. Transfiguraciones 1.1.5. Vale. Vamos a seguir. Un cocinero. Brandy, ojo. You there. Who are you? Speak quick, worms, before I call the guards and they clip your nasty ears. ¿Dónde están estas You're mujeres? bandits, rebels, outlaws. The guards will make quick work of you. Oh! You've no idea how long that Shem's had it coming. Correcto. Ve con nosotros, nos vendrá bien 2 brazos más. Thanks, but no thanks. They'll blame this one on you. And I'm not pressing my luck fighting the guards. F. ¿Han visto un grupo de You ancianos took the elfos? women you're looking for to Lord Vaughn's quarters. You should hurry. He's not known for his kindness. Now, if you'll excuse me, I'm getting out of here before the storm hits. Bueno. Ni tan mal. Veamos a ver qué hay por aquí. Of course. Cuarzo. Matarratas. It will be done. Where did you get a weapon, elf? Uh-oh. You better talk quick, scum. Seguid jugando y puede que viváis. You maggots are gonna No les tengo miedo, no les tengo miedo. Tienen que ver que no tengo miedo. Yes. There is no hope for you now. So shall it be. Todo sin cabeza. It will be done. I hope I don't regret it. So shall it be. Another foe slain. Arco corto. Otra daga, perfecto. Ahora sí que ya tengo a 2 manos. O sea, 2 manos, perdón. De doble arma. Lo cual está bastante chanchi. Porque me hacía falta. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De momento, muy bien. ¿Cuánta experiencia voy? Perfecto, vale. Esta no es de las nuestras, ¿no? Vale. Of course. Más brandy. Todo esto lo podemos vender luego, entiendo. O sea... Blanco. Segundo... Vale. A ver, tontito, ven aquí. As you say. Very well. You dare! Let's end this quickly! Be gone! Buah. Unas ejecuciones, durísimo, tú. Vale. ¿Qué más? Me interesa instalar sigilo, la verdad que no. Me interesa reventarlos a todos, tío. O sea... No hay mayor victoria con este tipo de peña así de que ver que no, o sea, demostrarles que no tienes miedo. Very well. Mira, he recuperado casi lo que le di. Oh, vale, armadura ligera para mí. Yes. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué me habéis dado, bro? Casco de cuero, perfecto. Todo esto de cuero, ni tan mal, mal. No, pero las botas estas eran bastante mejores. Después,
Tú no tienes todavía 22 de fuerza, así que ni tan mal. Y he visto que... ¿Yo cuál tengo? Tengo una de 8. No, es igual, vale. De locos. Encima estamos usando sus armas contra ellos, o sea que... Yes. Oh. Well, that's one less elf breeder in the world. A shame, though. Nice body on that one. She's still warm. How picky are you, anyway? Shut up, you two. We've got company. You just walked into the wrong room. You know how this works, boys. No witnesses. This will not end well. No fallo, tío. I will not falter. Madre tú. They killed her. I can't believe this. Es que para ellos no valen nada una vida de estos elfos, tío. Preocupado por valor, voy a pintar estas paredes con sangre humana, sí. I'm with you on that. Let's keep moving. We should try to be quiet. Como que soy sigiloso, pero yo voy a reventarlos a todos, tío. Si quiere el duelista. Uf. No sé hasta qué punto me compensa más una a la otra, Es un ataque más 4, estudia más 3. Probabilidad de esquivar ataques 5. Aumenta la ganancia del dinero. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué tal? Yes. Y el primo este es tonto, tío. Sure thing. You'll pay for what fun did, human! Vale, en una de estas Rimabaris. Que vamos a desplumar todo lo desplumable. Levantada de códice. Veamos qué hay. Criaturas. Sabueso de guerra Mabari. Los perros son una parte esencial de la cultura. Esto ya lo leí en... Sí, esto ya lo leí con Leliana. Vale, historia de Ferelden capítulo 1. Ferelden tal y como lo concebimos hoy en día no existió hasta la era exaltada. En vez de ello, el valle se dividía en decenas de antiguos clanes Alamarri. Guerreaban constantemente entre sí por las tierras, el honor, los tributos de los hacendados y en una notable ocasión el nombre que se le debía dar a un Mabari favorito. Y entonces, en el 33º año de la era exaltada, Calenhat Teirin se convirtió en Teirn, joder, es que estos nombres también, de Denerim y todo cambió. La mayor parte de lo que sabemos de la fundación de nuestra nación viene de antiguas canciones que los bardos se transmitieron durante eras. Las canciones están repletas de grandes exageraciones y mentiras patentes, pero esto apenas difiere de los doctos documentos de algunos de mis contemporáneos. Ni los poetas ni los estudiosos se ponen de acuerdo sobre cómo lo hizo, pero Calenhat consiguió el apoyo del círculo de los hechiceros y le construyeron una armadura de blanco argentio que, según todas las versiones, repelía tanto flechas como las hojas. Calenhat lideró su ejército por el valle, capturó Risco Rojo, es uno de los 3 únicos hombres que ha conseguido tomar esta fortaleza, y se presentó ante los Bans de la Gran Asamblea como su rey. Los poetas nos cuentan que todos los señores se arrollaron ante Calenhat sin dudar. El hecho de que existiera a la Gran Asamblea rodeado de guerreros de la ceniza y magos leales del círculo no suele omitir las baladas. De Calenhat provino la línea de reyes y reinas Teirin que gobernaron ininterrumpidamente. Es que, no sé si os fijáis que este tipo de manchas en el papel o de figuras en el papel hacen a veces que con la fuente como que no se lea bien, tío. O sea, esto, por ejemplo... Chungo esta parte. Ininterrumpidamente hasta el 44º año de la era bendita. Cuando llegó la invasión orlesiana, el rey legítimo se vio obligado a huir de Denerim y durante 70 años una marioneta se sentó en el trono. LOL. Hostia. Vale. Veamos, ¿qué más hay por aquí? Aquí están los perros en esta, me parece. Correcto. Very well. Of course. El Mabari es el que más daño hace. This will not end well. Yes. We'll get you!
As you say. Comunidad de memoria avanzada. Of course. A ver, yo It will be done. lo siento, pero me lo voy a farmear a todos. Sé que a Peta no le va a gustar esto, pero... Nah, tú mira, tranquilo. At your command. I knew we could not lose. Recuperamos. Recuperado. Perfecto. No, miembro. Ven. Very well. As you say. Ya, la pelea sucia es definitivamente el más roto, tío. Es que le afecta a todo el mundo, tío. O casi casi todo el mundo. Ya vimos que con Leliana, por ejemplo, el dragoncito ese no le afectó. Vale. Y vamos a hacer un exterminio, o sea... Very well. Of course. I will not falter. That's for ruining my wedding. Very well. Why can't you humans leave us alone? Vale. Sure thing. Por pociones. Joder, estoy petándome el... Uy. Very well. Petándome bastante alimentario, pero bueno. Todo esto entiendo que antes o después lo voy a poder vender. Enemies ahead. As you say. Watch out! That's for ruining my wedding. Defend myself if I have to. There is no hope for you now. I will not. Vaya estela de cadáveres tú, a nuestro paso. Es lo que hay, tío. La verdad que... es lo que hay, tío. Escudo manchado de sangre, vale. Y el que tienes tú realmente es exactamente igual, pero el que esté manchado de sangre es más... da más miedo, ¿no? Yo creo. Ahí, esto es una entrada, una salida, ¿vale? Veamos. Joder. Y tío, ¿verdad? This isn't too bad. Guide my arm! Vale. Más pociones. Bastante fancy. Vamos a esperar a que se recuperen la soul del todo. Bien. Vale. As you say. ¿Qué está haciendo? ¿Está mirando, tío? O sea, yo no sé si es que he liado, tío. Personalizado. Luchador agresivo, tío. O por defecto, no sé. No sé, bro. No sé qué he liado. Pero se ha rayado completamente la IA del primo, bro. Now you see true power. I'll descend myself if I have to. Of course. A ver qué hay aquí.
Yes. Vaya. Yes. Vale. This will not end well for you. Yes. Now you die. Flee while you can. El proyectil se ha quedado así, la estrella del proyectil, ¿eh? Vale. Ahí no se podía. Pero ¿qué es? Of course. Nos dan muchas pociones, ¿eh? Esto es porque se viene la pelea fuerte, yo creo. Vale. Señor, ¿qué tal está? Vale, si se guarda solo también es una señal de eso. LOL. You have forced my hand. It will be done. You'll pay for ¿Una trampa? human. I will not falter. This will not end well. Sigue tanqueándome el agro completamente, tío. There is no hope for you now. Vale, guay. Escudo pequeño ruido de metal. Vale, espérate, ojo, porque igual ahora sí que puede. ¿Este es igual? No entiendo, tío. ¿Cómo puede ser igual de metal que uno de madera, tío? Vamos a esperar a que recuperen salud. Cura de combate. Vale. Otro códice. Historia de Ferelden 2. La ocupación fue una mancha negra en la historia de Ferelden. Nuestro pueblo, que desde tiempo inmemorial había valorado su libertad por encima de todo, se vio obligado a postrarse ante el gobierno relesiano. El imperio declaró a nuestros elfos de su propiedad y los vendió como si fueran ganado. Los gentilhombres saqueaban por sistema las haciendas en busca de dinero, comida e incluso de mujeres y niños, y los disfrazaban de impuestos. Que me recuerda. Durante 70 años no se celebraron grandes asambleas porque el trono imperial había declarado que las antiguas leyes eran una traición hacia él. El rey Brandel fue uno de los que escapó. Intentó organizar a los demás señores fugitivos para retomar su tierra, pero Brandel no era astuto ni persuasivo y los nobles prefirieron probar suerte por sí solos. Ferelden seguiría siendo poco más que un territorio del imperio si no fuera por el hecho de que su hija tenía todo el carisma del que adolecía su real padre. El dictado de la reina rebelde empezó con un ataque a medianoche contra la armería imperial de Lothering. Fue rápido y certero, y con las armas robadas los rebeldes empezaron una concienzuda campaña contra los orlesianos. Pero el punto decisivo de la guerra vino cuando un joven hacendado se unió al ejército de la reina. El chico Logain MacTyr tenía un talento excepcional para la estrategia y pronto se convirtió en el consejero favorito del joven príncipe Maric. Al final la reina murió en manos de simpatizantes orlesianos, ávidos de ganar el favor de sus pintarrajeados amos, y Maric ocupó su lugar como líder de la rebelión. Logain se convirtió en la mano derecha de Maric. Este y Logain condujeron a los rebeldes en una nueva campaña contra los opresores orlesianos que culminó en la batalla del río Dain, donde los últimos gentiles hombres de Denerim fueron aplastados. Con la capital de nuevo en manos de los fereldenos, la batalla por liberar a nuestro pueblo había terminado por fin, pero la guerra por reconstruir todo lo que se había perdido solo había hecho que empezar. De Ferelden, folclore e historia de la hermana Petrin, erudita de la capilla. Ojo. O sea que los orlesianos y los fereldenos tampoco se llevan especialmente bien porque tienen historia detrás, ¿no? Vamos a ver dónde están las jambas. ¿Esto qué es? Ya, una pequeña eficacia de resistencia. Ah, ok. My. What have we here? Don't worry. We'll make short work of these two. Quiet, you idiot! They're covered with enough blood to fill a tub. What do you think that means? Significa que los huertes están muertos. All right. Let's not be too hasty. Sí, ahora no nos precipitemos. Surely we can talk this over. A buenas horas. ¿De verdad crees que te vas a librar de esta?
Please, just Esa mi prima ahí, bro. get Vete a me saber out qué le of habrán here. hecho, tío. I want to go home. Think for a minute. Kill me and you ruin more lives than just your own. By dawn, the city will run red with elven blood. Think about it. You know how this ends. Or we could talk this through. Now that you have my undivided attention. Se acabó la conversación. I'll gut you myself. Te voy a matar. Dije que te iba a matar y te voy a matar. This will not end well. Of course. Be gone! Careful! So shall it be. Espera. No hay nada que pueda usar en plan... No. Now you die. Uf. Vaya potrón que le ha metido el otro, Me ha hecho falta que se una potio. He's dead. Tell me we did the right thing, cousin. Lo importante es que Shiani está salvo. I'll check the back room for the others. Shiani needs you. Sí, pero primero vamos a lootear a todos. Vamos a pillar esto. Misión actualizada, he visto. El hijo de Lara ha muerto a tus manos. Sin duda esto tendrá consecuencias, pero antes de pensar en esto debes asegurarte que Shiani esté bien. A ver, bro, no le iba a dejar vivo, tío. Don't leave me alone. Pobrecita, pero está traumatizada. O sea, vete a saber lo que le habrán hecho, tío. No merece menos que morir. Me da igual quién sea. El hijo de quien sea, me la pela. ¿No puedes andar? I think so. You killed them, didn't you? Sí. You killed them all. Como a perros. Good. Pobrecita, bro. Is she going to be all right? Eso espero. Shiani's strong. She'll recover. Ni así era, ¿estás herida? I'm fine. Your friend got the worst of it. They said they were saving us from Friend, sí, es mi prima, bro. I can't believe you came for me. No podíamos permitir que os hicieran nada. No tenían derecho a hacer esto, ¿verdad? We should go. Soon. As in now. Bien pensado. I'll take the rear guard. I can't wait to leave this place. Menos mal que looteé antes de hablar, porque no me iba a dejar lootear. You've returned. Has Shiani been hurt? Where is Tormi's daughter, Nola? Nola didn't make it. She resisted. They killed her. I see. Would you ladies please take Shiani home? She needs rest. Of course. Now tell me, what happened? La familia acaba de sufrir una pequeña pérdida. Then the garrison could already be on their way. You have little time. Si vienen a buscarnos, lucharemos. Do so and you will put us all in danger. The guards are here. Me los cargo yo Don't solo, tío. panic. Espera, bro. Let's see what comes of this. I seek Valendrian, Elder and Administrator of the Alienage. Here, Captain. I take it you have come in response to today's disruption. Don't play ignorant with me, Elder. You'll not prevent justice from being done. The Earl's son lies dead in a river of blood that runs through the entire palace. I need names, and I need them now. Das un paso al frente. Fuimos Oris y yo. Fui yo. No tampoco el primo, bro, que el primo es un poco cagado. You expect me to believe one man did all of that? We are not all so helpless, Captain. You saved many by coming forward. I don't envy your fate, but I applaud your courage. This elf will wait in the dungeons until the Earl returns. The rest of you, back to your houses. Captain, a word, if you please. What is it, Grey Warden? The situation is well under control, as you can see. Be that as it may, I hereby invoke the Grey Warden's right of conscription. I remove this prisoner into my custody. Puedes hacer eso. No voy a hacer burlón porque este momento no es como para hacer burlón a la guardia este. Son of a time down. Very well, Grey Warden. I cannot challenge your rights, but I'll ask one thing. Get this elf out of the city today.
Agreed. Now I need to get my men on the streets before this news hits. Move out! You're with me now. Say your goodbyes and see me when you're ready. We leave immediately. Pero ¿qué va a pasar aquí? Es que me preocupa. For the moment, they are fine. There are far more important matters arising that endanger more than just your people. I needed a Grey Warden, and I found one. That conscripting you saved your life is only circumstance. You did what you had to do to accomplish your mission. We need people like you. Now quickly, say your goodbyes. Your life here is over. Vaya la cobaya. Pues nada, primos Uris. Thank you. You really saved my hide back there. Me devuelven mis cosas, bro. He hecho lo que debía hacer. As you always do. Well, I'd like to follow your example. No more daydreaming. I'm settling down. Valora's a good woman, and she has ideas on making life better for everyone here. Eso está bien. Your father had the women take Shiani back to your place. Will you see her before you go? Obviamente, gente. Por supuesto. Good luck, cousin. You've been my hero since we were kids. It's just official now. Valendrian. Well, I guess Duncan got his recruit after all. Estoy impaciente por convertirme en guardia gris. No puedo decir que me interese que hay un mundo entero fuera. Bueno, estoy impaciente. You were the reason he came here. Perhaps it's for the best. If you'll excuse me, I must tend to our people. Goodbye, young one, and make her keep you. Vale, nuevo nivel. Yo creo que voy a meterme destreza porque al final también eso es bueno. Vale, 2 armas, por fin. Tremendo 2 armas. Vamos a meter lo del barrido porque la del barrido es god, bro. Lo del barrido es muy god, tío. Vale, misión actualizada. Has accedido a unirte a la antigua orden de los guardias grises, entre otras cosas porque es el único modo de escapar de la ejecución. ¿De quién más me puedo despedir? Oye, ¿no me va a devolver mis cosas mi primo, tío? En plan, no sé, bro. Son mías, ¿sabes? A ver, ¿puedo ver con esta gente? Estos son... Good luck to you. Whatever happens. Nada. Uy, empiezan a haber bugs visuales, eso no me gusta. Good riddance, you were always a troublemaker. ¿Puedo venderte cosas a nariz, bro? You should go quickly. No, joder. Just know that we're all going to miss you. Bugs del fuego también. ¿Por qué se buguea tanto este juego, tío? No lo entiendo, brother. No lo entiendo, tío. Padre. If this is what the Maker has planned for you, then I guess it's for the best. Your mother would have been pleased. Eso espero, no estás contento, ya es demasiado tarde para hablar, tengo que ir. Eso espero. Take care, my son. Be strong and wise. And, well, you know, we'll all miss you. Vale. Pues... En las cinemáticas de conversación y tal, se quitan por algún motivo. Oye, ¿no puedo hablar con mi esposa, bro? There you are. Nesiara, your betrothed has returned. I'll be right there. Thank you. For me, for Saurus, for everything. I'll never be able to repay you. Well, I'll leave you two alone. Thank you, Valora. What happens now? Your father said you're becoming a Grey Warden. You're leaving, aren't you? A veces el destino es extraño y nuestro mundo está en peligro. Volveré a por ti. Uf, lo siento, Nesiara. Nuestro mundo está en peligro, para que sepa que es por una causa mayor. I just wish I'll be all right. Maybe Valora and I will start a business. I guess we'll never know what might have been. Your friend is waiting. Be safe out there. ¿Para qué te voy a decir que volveré, bro? Si tengo claro que me voy a ir con la óptica culona, en plan. You took all the responsibility for what happened. You're amazing, you know that? He hecho lo que tenía que hacer, nada más. ¿Cómo te encuentras? I'm all right. As far as the others know, Vaughn just roughed me up a bit. I just don't want them treating me like some fragile doll.
I love you, cousin. Make us proud out there. Yo también te quiero, Shari. Make her watch over you. Mi prima. Vale. Yeah. Pues nada. Are you ready to go? Yes. Good. Then we leave for Ostagar immediately. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. ¿Qué lo que? The King's forces Willy, yo ahora... several times. Bueno, voy a esperar a que acabe esta cinemática porque ya he pegado un salto en la trama bastante tocho. Voy a guardar porque llevo 2 horas. Y si eso me meto al lo que sea, si quieres. Aunque tengo hambre también. Oh there, Duncan. King Kaelan. El rey Kaelan. Directamente el royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it. Yo estoy full chilling. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. Un rey bastante joven, la verdad. Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Está muy emocionado por la batalla, no sé si es consciente del problema que en teoría hay. Si no me joven algo, sí que se nos está, no sé vuestro amigo, señor de los humanos. También podría ser ultra racista, pero no voy a serlo. Voy a preguntar a ver si hay gente, vale, perfecto. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I see you're an elf, friend. From where do you hail? Vaya. De una de vuestras elferías, claro está. Tell me, how is it there? ¿Cómo son las cosas allí? Mi guardia prácticamente me prohíben entrar. No sabéis lo mala que es la vida allí. Maté al hijo de Ular por haber violado a una amiga mía, por ejemplo. Vamos a ser claros, sinceros, para que sepa cómo es la cosa. What? Your Majesty, I would not have put it so bluntly. There are events in Denerim you should be aware of. So it seems. I will hear more about this matter later. For now, we have a war to attend to. Allow me first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Soy demasiado amable, Majestad. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Logain waits eagerly to bore me with his strategies. Vaya armadura tiene el Your uncle sent his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. No sabía que las cosas fueran tan bien. Al oír se diría que la ruina está a punto de terminar. Parecéis muy confiado. Parece muy confiado. Overconfident, some would say. Sí, sí. Oye, la semana que viene podemos jugar a varios juegos cuando hagas el Drunkstein. Me parece el crap game. Por las risas. Si no hay que gastar en juegos que voy a jugar una vez, por mí sirve. 100%. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an 100%, sin fallo. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens. Quiere que haya un archidemonio este tío, o sea, quiere que haya I must go before Logain sends out a search party. Un dragón, tío, en la batalla, no sé por qué. Se supone que son como durísimos. Ese ya lo tienes, que hay tremendos clipardos por ahí, es verdad, el de Alexei, ¿no? Con lo de Franco y tal. Sí, me acuerdo. O de Cachumba, lo de la familia esta primera, no sé qué. Ay. A pesar de lo cual no parece demasiado tranquilo, no parece tomarse muy en serio. A pesar de lo cual no parece muy... Sí, porque esto no está tan tranquilo en comparación con como está el rey, ¿eh? Ese. The darkspawn horde grows larger with each passing day. By now they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. ¿Qué querrías que hiciera? Wait for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Logain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Ahora mire cuando acabe esto y guarde.
¿Qué necesitas que haga? ¿A qué te refieres? ¿Qué ritual? Claro, me está hablando de un ritual y yo no tengo ni idea. Every recruit must go through a secret ritual we call the joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. Vale. ¿Soy el único recluta que tienes? No, there are 2 other recruits here already. They have been waiting for us to arrive. Vale, ¿qué necesitas que haga? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale, vamos a ver el códice. Ostagar, la iniciación. Encontrar al guardia gris Alistair. Has llegado al campamento real junto a la espesura del Corcari, en las ruinas de Ostagar. Duncan te ha dicho que cuando estés listo para enfrentarte a la iniciación, busques al guardia gris llamado Alistair. Como el personaje del LOL, criaturas. Archidemonio. En eterna oscuridad buscaron por aquellos que los habían despoleado, hasta que encontraron su premio, su dios, su traidor. El dragón durmiente Domad su mácula desvirtuó hasta el falso dios, y el que susurra despertó el fin con dolor y horror, y los condujo a crear el caos en todas las naciones del mundo. La primera ruina, Terónides 8-7. Los falsos dioses dragón del imperio de Tevinter yacen enterrados a gran profundidad bajo la tierra, donde están prisioneros desde que el hacedor los expulsó. Nadie sabe qué mueve a los engendros oscuros en su implacable búsqueda de los viejos dioses durmientes. Quizás sea el instinto y se sientan atraídos hacia ellos como las polillas lo hacen hacia la luz. Quizás en su interior hay algún deseo de venganza contra los que incitaron a los maeses a saltar el cielo. Sea cual sea el motivo, cuando los engendros tenebrosos encuentran a uno de estos ancianos dragones, este es inmediatamente afectado por la infección y se despierta retorcido y corrupto. Después conduce a los engendros tenebrosos a una invasión a gran escala, una ruina, entiendo. Vale, entonces esto vamos a dejar por aquí. Llevo literalmente 2 horas y 5 minutos, bastante chill, bastante ritmo relajado, tranquilo, pero bueno, es como quería hacerlo, leyendo, viendo todo, entendiendo las cosas, roleando a saco. Gracias a los que os habéis pasado a ver el tercer capítulo. Como os digo, voy a resubirlo a YouTube porque en YouTube la gente lo está mirando. Guay, entonces lo subiré recortando algunas partes y toda la vaina. Pero eso, muchas gracias. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda darle like, suscribirte. Y si quieres verlo en directo en Twitch sin cortes, pues te dejo en la descripción el enlace a mi canal de Twitch para que puedas verlo. ¿Vale? Muchas gracias.